Estamos comenzando una serie que le hemos llamado En Busca de la Felicidad. Hay una película muy viejilla ya de Will Smith, pero de las mejores, que se llama así, En Busca de la Felicidad. Y es la trama, si la vieron o si se acuerdan, la trama de un hombre que está peleando en la vida por conseguir felicidad. Y tiene un montón de dificultades. Había hecho una inversión comprando unas máquinas para hacer algo parecido a los rayos X, pero era una máquina que estaba muy cara a la par de la otra tecnología que estaban usando actualmente y que no beneficiaba en mucho. Él había hecho una inversión muy grande, empieza a vender esas máquinas, pero cuando sale al mercado a venderlas, la máquina nadie la quiere. Entonces entra en una crisis económica, tiene un hijo, tiene una esposa y las cosas se le complican. La esposa termina echándolo de la casa, él termina quedándose con el hijo y empieza a pulsearla para entrar a un trabajo en el que no le pagaban, sino que tenía que trabajar 6 meses y ser capacitado sin paga para poder obtenerlo. Pero él hace 1000 cosas tratando de buscar la felicidad. Es una película muy, muy bonita de cómo él se esfuerza en la vida por conseguir lo que aparentemente es felicidad. Y toda la película pasa buscando felicidad y solo hay un momento en el que dice: este momento de mi vida yo le llamo felicidad. Y de alguna forma es como una crítica a que el ser humano pasa toda su vida buscando felicidad en vez de ser felices todos los días, con mucho o con poco, como la Biblia lo enseña. Yo no debería andar buscando felicidad. Hay un diseño de Dios para mí para que yo sea feliz. Dios quiere que yo sea feliz siempre. Y no tengo que depender, no debería depender de un tema de dinero. Estamos en un tiempo donde el mundo asocia felicidad con muchas cosas que no necesariamente son felicidad. Estamos en un tiempo donde de pronto la felicidad no la hemos encontrado porque la misma definición nos enseña de qué se trata. Vea lo que dice la definición de felicidad. Dice que felicidad es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Si vemos esa definición de felicidad, dice que depende de mi estado de ánimo. Y todos sabemos que nuestro estado de ánimo hoy está bien y mañana está súper mal. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios que escudriña el corazón, dice la palabra de Dios. Nuestro corazón es cambiante. Hoy queremos una cosa, mañana queremos otra. Hoy estamos felices por la compra que hicimos en la tienda, pero cuando llegamos a la casa ya no nos gusta lo que compramos. La felicidad que tuvimos en la tienda ya no existe cuando llegamos a la casa y lo vemos y dice: ¿qué hice? No me gusta. Y uno, si es el esposo y fue la esposa la que hizo eso, es más duro todavía, hermanos, viérase. Porque así es el ser humano, somos gente insatisfecha, nada nos sacia. Usted por fin logró el trabajo que quería y cuando está en ese trabajo se queja del trabajo que tiene. Por fin logra cierto nivel, logra comprarse un carro y está feliz con su carro. A los días o meses usted empieza a decir: ay, qué lindo sería tener ese otro carro. Este ya no me gusta. Y así somos. Ese es nuestro corazón. Depende del ánimo. Y no debería de ser la felicidad algo que dependa del estado de ánimo. No puede ser algo que yo siento. Hay un diseño que va más allá de sentimientos. Y tiene que ver con algo que Dios planeó y pensó en nosotros. Dios nos diseñó para disfrutar felicidad. Sí, Dios lo diseñó. Y Dios hizo en nosotros hormonas a nivel cerebral para que nosotros tengamos estímulos que hagan sensaciones de placer, sensaciones de bienestar. Sí, pero la felicidad va más allá de lo que yo siento. ¿Y cómo yo sé eso? Bueno, porque muchas personas se han equivocado tratando de encontrar felicidad y creen que felicidad luego es hacer daño a alguien. ¿Cuántas personas en busca de la felicidad han despedazado su familia? Porque creyeron que la mujer que ahora tienen no los hace feliz y yo tengo derecho a que la otra que me está sonriendo me haga feliz.
porque yo soy una persona que merece hacer su vida y ser feliz. ¿Cuántas personas se han divorciado por ese argumento? Y sus hijos terminan frustrados, heridos, vacíos, porque esa es una de las consecuencias que genera. ¿Realmente eso es felicidad? ¿Realmente la felicidad debería basarse en algo egoísta? ¿Cuántas personas, porque buscan felicidad, se gastan su salario el día que les cayó la quincena y llegaron a casa y ya no hay nada? Y se fueron a buscar guaro, y se fueron a buscar drogas, y nos hemos metido en tonteras, en el nightclub, en mujeres, en sexo, en cosas que son pasajeras. Porque todo lo que este mundo predica como felicidad es algo pasajero. Por eso, si yo quiero encontrar felicidad, yo no puedo vivir mi vida buscando la felicidad como lo dicta este mundo. De hecho, ese es el primer punto. ¿Quieres encontrar felicidad? El primer consejo es: no lo busques en el mundo. Porque la Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Hay algo que Dios da que es permanente, no es pasajero como lo que el mundo ofrece. Usted viene y paga unas vacaciones carísimas, y cuando vuelve a la casa llegó cansado de las vacaciones diciendo: ¡qué cansado que estoy! Y peor, sin plata. Peor si lo que hizo fue pasar tarjeta. Vamos a ir a la Biblia, a Mateo capítulo 5, y vamos a ir al famosísimo Sermón del Monte. Quizás el sermón más famoso que tiene Jesús, donde hay una riqueza, una sabiduría tan especial para aprender de lo que Dios quiere a los que son de su reino. Mateo capítulo 5, verso 1. Dice ahí: viendo la que vio la multitud, está hablando de Jesús, subió al monte, y sentándose vinieron a él, ¿quiénes? Los discípulos. Y abriendo su boca, ¿qué hacía? Les enseñaba. Él vino a enseñar cómo vivir. Él vino a enseñar de qué se trata todo en esta vida. Si usted no ha aprendido a vivir, quizás porque no ha aprendido a leer la Biblia o no ha querido aprender de Jesús. Jesús vino a enseñarlo. Dice, diciendo: bienaventurados. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. ¿Sí? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, en el nombre de Jesús, lo que no podemos entender con nuestra mente natural, ayúdanos a entenderlo por tu Espíritu. Habla a nuestro corazón. Danos una actitud de discípulo y no de multitud, Señor. Alguien que hoy está decidido, receptivo a escuchar tu enseñanza y tu voz para caminar en esta vida según tu voluntad. Cámbianos, transfórmanos, sacude, desbarata, desmantela de nuestra vida todo estorbo para vivir en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué mensaje más contradictorio se mandó Jesús?
Dijo todo lo contrario a lo que la gente quería oír. Jesús estaba en el monte, subió cuando vio a la multitud. Jesús vio a la multitud que simboliza al mundo, que simboliza a todos. La multitud que venía a Jesús por causa de los milagros, por toda la fama que Jesús estaba teniendo en su inicio en el ministerio, mientras sanaba enfermos, mientras echaba fuera demonios, mientras hacía milagros, mientras multiplicaba el pan, mientras hacía cosas que nadie había hecho. Las multitudes vinieron detrás de la fama de Jesús. El mundo, la multitud, se comporta con interés por los beneficios que puede traer estar cerca de Jesús, pero no necesariamente está dispuesta a oír y ser enseñada por Jesús. Dice que fueron los discípulos los que vinieron y se sentaron a escuchar a Jesús. La multitud estaba ahí, pero no vinieron y se acercaron. Sin embargo, Jesús dio el sermón de las bienaventuranzas aún enfrente de la multitud, pero le estaba hablando a los discípulos. Porque solo los discípulos son capaces de ir más allá. Solo los discípulos tienen un corazón moldeable para escuchar la voz de Dios que les dice algo tan contradictorio como lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba dando un mensaje contrario a la felicidad aparente de este mundo. Comenzó diciendo que era un dichoso el que era pobre en espíritu, que era un dichoso el que lloraba, que era un dichoso el que era mansito, que era un dichoso al que le insultaban, al que lo rechazaban o le injuriaban, le decían cosas mintiendo con él. Todos nosotros sabemos que en el mundo natural eso no es ser dichoso. A nadie le gusta que estar llorando con amargura y dolor. A nadie le gusta ser un mansito mientras la gente quiere pasar por encima de uno. A nadie le gusta que mientan contra usted, o que le levanten un chisme, o que le hagan una canción, que le digan algo que te salpique. A nadie le gusta estar ahí. Tenía que decirlo, perdón. Nadie lo ha escuchado ni nadie se ha dado cuenta que es. El que entendió, entendió. Pero así es la vida. En el mundo se resuelve de una forma, pero en el reino hay otra forma. Y Jesús está dando una instrucción sobre el reino. Está enseñándole a la multitud cómo ser feliz, porque da una serie de mandamientos. Porque cuando la Biblia empieza a decir bienaventurados los que, está haciendo una similitud con lo que hizo en el Antiguo Testamento, cuando empezó a decir estas bendiciones seguirán a los que obedecen. Si obedeces al Señor tu Dios, estas bendiciones vendrán sobre ti. Pero si desobedeces a Dios, estas maldiciones vendrán sobre ti. Es en la misma línea. Las bienaventuranzas siempre tienen una recompensa para el que aplica lo primero. Entonces, en ese lenguaje jurídico, las bienaventuranzas vienen a mostrar que hay una consecuencia para el que vive lo primero, que viene a la par de la bienaventuranza. Y Jesús está enseñando cómo es el reino, cómo se vive en ese reino. Él es el Señor, Él es el quien gobierna, y Él dice: así son las cosas en mi reino. Bienaventurados los pobres. Yo no soy como la multitud. Yo no vengo a enseñar como la multitud quiere que yo le enseñe. Yo vengo a dar un mensaje contradictorio. Si quieres ser feliz, tienes que ser pobre. Vas a tener que llorar, vas a tener que ser manso, vas a tener que recibir vituperio, vas a tener que ser maldecido, vas a tener que estar con un corazón limpio, vas a tener que ser misericordioso. Un mensaje que el ser humano no puede soportar, porque ninguno de nosotros nos gusta estar ahí. Nuestra humanidad no quiere estar ahí. ¿Cómo hago yo para ser feliz? Yo quiero ser feliz. Sí, hay un deseo en el corazón innato y hay un diseño de Dios. Y lo primero para encontrar la felicidad, según lo que el Señor enseña, según este mensaje, es siendo pobres en espíritu. ¿Quieres ser feliz? Segundo consejo: comienza reconociendo la pobreza espiritual. ¿Qué es pobreza espiritual? ¿Qué es ser pobre en espíritu? ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, yo tengo que leer el texto de nuevo y volver a lo que dice en el verso 3. Bienaventurados los pobres.
Jesús está diciendo que es feliz, que es dichoso el que es pobre. Pero ¿qué es ser pobre en espíritu? Si vamos a la definición de pobreza, pobreza significa no tener lo necesario para cubrir las necesidades básicas. Eso es ser pobre. No tener lo necesario para cubrir las necesidades básicas. Es decir, si lo vamos en el mundo natural, es no tener lo suficiente para poder vestirme, para poder comer, para poder tener un techo. ¿Sí? El no tener lo necesario, eso es pobreza. Y si lo trasladamos a lo espiritual, dice que un pobre en espíritu, la palabra pobre en el original, cuando revisamos ese texto, lo que dice que es encogerse de vergüenza, como lo hace un mendigo, porque no tiene nada y necesita ayuda de otro para poder salir adelante. Entonces lo rebaja aún más. No es solo alguien que no tiene lo básico, lo necesario, sino alguien que además está encorvado de vergüenza porque necesita la ayuda de otro. Jesús estaba diciendo: usted es un dichoso, usted es feliz si usted tiene una actitud de un mendigo que está necesitando espiritualmente la ayuda. Un mensaje súper golpeador aún para los discípulos. Si revisamos entre los discípulos, había gente que este mensaje era bien complicado. Ustedes saben que en el tiempo de Jesús estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los celotes, y todos ellos estaban construyendo sus doctrinas detrás del ego del hombre. El fariseo era una persona que se creía mejor que los demás porque aparentemente cumplía la ley de Dios. ¿Sí? Los celotes eran gente revolucionaria que estaban esperando un Mesías, a un rey que viniera con potencia a derrocar a Roma y que estableciera el reino de Dios con violencia, siendo alguien guerrero, alguien, ¿verdad?, que botara puertas, que hiciera desastres contra el enemigo. Esos eran los celotes, y Pedro era uno de ellos, por ejemplo. Y Jesús se atreve a decir que alguien que es como un mendigo espiritual, alguien que está ahí pidiendo ayuda de otro porque no tiene lo necesario, es un dichoso, es un bienaventurado. ¡Qué mensaje tan difícil de digerir! Estaba diciendo que era alguien que estaba encorvado. Si tradujéramos un poco más, podríamos decir que pobreza en espíritu es no tener lo necesario para cubrir mis necesidades espirituales. Es decir, no hay nada en mí que haga que yo resuelva mi situación espiritual. Yo no tengo ningún recurso que alcance para yo estar en el estándar de Dios. Yo no soy alguien que pueda estar en los niveles de la santidad, de los diseños divinos de Dios para mí. Eso tiene que ver con esa condición que todo el ser humano tiene frente a Dios. Pero mucha gente no se ha dado cuenta de que está en una condición de un mendigo, de un pobre, de alguien que no tiene nada delante de Dios. Y son los que son ricos en espíritu. Una persona rica en espíritu, si usamos la bienaventuranza, entendiendo que bienaventuranza es dichoso, podríamos decir, o alguien bendecido, podríamos decir que el que no es pobre en espíritu, el que es rico en espíritu, es una persona en maldición. Iba a decir maldito, pero suena muy pesado, aunque es la verdad. Una persona que es rica espiritualmente, que siente que no necesita de nadie, que no necesita la ayuda de Dios, que todo lo ha resuelto en la vida con dinero, con guaro, con mujeres, que anda buscando en la felicidad del mundo satisfacerse. Una persona que cree que por su título, por su posición, por sus estudios, por sus capacidades, no necesita a Dios. Es una persona rica espiritualmente. Es alguien que cree que no necesita a Dios. Y habían religiosos con una situación así. Jesús ilustra la actitud que tuvo el fariseo y el publicano con una historia. Vamos a Lucas 18. Dice ahí: Jesús también refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a brincar al verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros,
dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, diciendo: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Son ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. Cochino, feo. Eso lo agregué yo, perdón. Pero esa era la actitud del fariseo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, ¿cómo estaba? Como la actitud de un pobre encorvado, con vergüenza. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No podemos confiar en nosotros mismos como justos. A mí no me hace justo ser pastor. A mí no me hace justo ser hijo de pastores. Haber nacido en un hogar cristiano no me hace justo. Venir a la iglesia a mí no me hace justo. Tener una sola esposa y tener hijos no me hace justo. A mí no me hace justo predicarles a ustedes, ni me hace justo tener un currículum de muchas cosas que he hecho para Dios. No hay nada que yo pueda hacer que me haga justo. La Biblia dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No por obras, dice otro pasaje. Es por gracia. Nadie alcanza justicia, nadie alcanza perfección delante de Dios por sus méritos, por ayunar mucho, como decía el fariseo. Yo ayuno, yo soy mejor que el publicano porque yo no ando en adulterio. Ay, por lo menos yo no soy como, ¿verdad? X o Y y Z. Arrogancia, soberbia. Esa es la actitud de un rico en el espíritu. Es alguien que menosprecia a otros, que se cree mejor que otros, que cree que por venir a la iglesia es superior a otros. Un pobre en espíritu o pobreza espiritual es entender o sentir cuál es nuestra verdadera situación delante de Dios. Es cuando entendemos que hay quebranto. Usted y yo entendemos la pobreza espiritual, hay quebranto. Lloramos delante de la presencia de Dios por la condición que tenemos. Nos llenamos de una genuina humildad, hay arrepentimiento, de verdad hay una sinceridad delante de Dios diciendo: Señor, necesito tu gracia, necesito tu perdón a diario. Es alguien que no tiene campo para la arrogancia delante de Dios ni de las personas. Es entender que nadie puede recibir de Dios a menos que esté vacío. Una persona pobre espiritual no tiene nada, no tiene a nadie, está vacío. Nosotros estamos en un tiempo donde se hace una exaltación al que está lleno. Y los libros y las frases y los títulos: el campeón, descubre el campeón que hay en ti. Vamos, tú puedes, dentro de ti está la fuerza, usted tiene la actitud y la capacidad, y todo va en función de entronizar al yo, el ego. Y no hay ningún libro que diga cómo ser un nadie, cómo ser alguien vacío, cómo estar dispuesto, disponible, sin nada que ofrecer. Ese título yo creo que nadie lo compraría. Pero Jesús anda buscando gente que se ha vaciado, que no tiene ningún recurso con que acercarse delante de Dios. Es engañado uno cuando uno usa excusas como: Señor, yo soy tu siervo, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo estoy viviendo esto si yo te estoy sirviendo, si yo estoy haciendo tu voluntad? Señor, todo lo que hago por ti. ¿Cómo se le ocurre que yo le voy a cobrar a Dios? Como si alcanzara. Una persona pobre en espíritu sabe que no merece nada
Y como no merece nada, siempre tiene una actitud de agradecimiento delante de Dios, porque sabe que todo lo que tiene es una gracia derramada, es la misericordia de Dios que ha llovido en abundancia sobre ti, porque no lo mereces, pero aún así Él lo hizo. Pobre en espíritu es entender la bancarrota espiritual. Es una persona que siempre está diciendo: Señor, yo te necesito. Es una persona que siempre está orando porque necesita a Dios, no por religión, no por cumplir. Sus oraciones no son oraciones: Señor Padre, aquí estamos reunidos delante de ti. Hay una oración que sale del corazón, genuina, desesperada, como un mendigo que tiene el cuerpo encorvado, apenado, pero no le queda otro recurso más que pedir ayuda porque no tiene cómo resolver su situación espiritual. Jesús dijo que ese es un dichoso, que la felicidad comienza por ahí, teniendo una actitud de pobre de espíritu. Es la necesidad espiritual que tenemos de su reino. Eso es ser pobre en espíritu. Nadie puede recibir de Dios si no tiene esta actitud. Mucha gente viene a la iglesia, se involucra, hace cosas y no recibe, aunque el Espíritu Santo se mueve con poder, porque no hay una actitud de pobre en espíritu. No hay una actitud de necesito a Dios. A veces nuestra actitud, y lo digo por mí, es que abrimos la Biblia y digo: esta historia yo ya me la sé. Yo me pesqué una vez leyendo la Biblia con esa actitud. Una no, varias veces. Empezar a leer la historia y decir: uy, sí, otra vez, empezar la Biblia de nuevo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Yo hago eso desde que tenía, me esforzaba y lo intentaba desde que tenía como 7 años, 8 años, que aprendí a leer. Mis papás me dijeron: tiene que leerse 4 capítulos diarios. No lograba ni uno. Entonces el Génesis capítulo 1 me lo he leído millones de veces, porque siempre empezaba por ahí, pero ahí quedaba. Yo me lo sé de memoria, creo. Entonces usted empieza a leer la Biblia y dice: esta historia yo ya me la sé. Y si lo hacemos así, nos aburrimos, porque no tenemos una actitud de pobre en espíritu, tenemos actitud de rico. Soy rico porque ya esto me lo sé, yo ya estoy aquí, yo la Biblia yo ya la he leído, y la he leído varias veces, y yo ya hasta la he enseñado. Esto yo he dado una prédica de esto que yo estoy leyendo aquí. Eso, cuando tenemos esa actitud, no recibimos nada, porque nadie puede recibir de Dios si primero no es pobre en espíritu. No hay felicidad para el que no es pobre en espíritu. Jesús lo está diciendo. Por eso Jesús comenzó por ahí. ¿Quieren ser felices? ¿Quieren ser bienaventurados? Se comienza siendo pobres en espíritu. Ese es el arranque, ese es el comienzo en el reino de Dios. De hecho, la salvación no se puede alcanzar sin una actitud de pobre en espíritu. Nadie va a valorar a Cristo, nadie va a observar a Cristo con la magnitud de lo que Él es, a menos que tenga una actitud de pobre en espíritu. La felicidad en el reino va a venir cuando estemos completamente enterados de lo pobre en espíritus que somos. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así estas cosas fueron. Oiga lo que Dios está diciendo, algo bien potente. Yo soy el que hizo todo. Yo soy el que con mis manos he creado todo. Dice Jehová: pero miraré a aquel que es ¿qué? Que es como pobre. Isaías 66:2, anótelo, usted no se lo puede perder. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que ¿qué? Que tiembla mi palabra. ¿Estamos temblando ante la palabra de Dios? Una persona pobre en espíritu tiembla cuando está frente a la palabra de Dios. Le pasa lo que le pasó a Isaías cuando entró al templo y estaba en medio de esa expresión de adoración increíble que pudieron ver sus ojos. Cayó como muerto y dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey.
Isaías llegó a la condición, a la conclusión de que estaba frito frente a la presencia de Dios. Estaba temblando de miedo. Y fue ahí cuando vino bendición sobre Isaías. Fue ahí cuando vino el inicio de un tiempo de gloria sobre Isaías. Vino un ángel, tocó su boca, le quitó la culpa. Isaías arrancó el ministerio de profeta como nunca. Un hombre que Dios le permitió profetizar y ver a Cristo en la cruz, dando su vida por nosotros. Un hombre que pudo profetizar de quién era Dios. Casi que tuvo la revelación de Cristo como ningún otro profeta. Pero empezó siendo pobre en espíritu, porque dice que él mira al que es pobre en espíritu y tiembla a su palabra. Salmos 34:18 dice de esta manera: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Los que tienen el corazón hecho pedazos, los que tienen el espíritu humillado, contraído delante de Dios. El Salmo 51:17 lo dice David después de ser confrontado por su pecado de adulterio. En ese salmo de arrepentimiento, de expresión, de humillación delante de Dios, dice en el verso 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo no va a ser feliz alguien que es humilde de espíritu? Si cuando es humilde de espíritu accesa la misma gloria de Dios. Cuando alguien es pobre en espíritu, tiene un acceso al cielo, tiene un acceso a la presencia de Dios, a la gloria de Dios. Y una persona que ha tenido acceso a la gloria de Dios sabe que no hay más momento más feliz en la vida que estar en la gloria de Dios. No hay experiencia, no hay situación que llene más que estar en medio de la presencia de Dios. Cuando uno está ahí sumergido, quebrantado, llorando en los ríos de la gloria de Dios fluyendo sobre uno, las corrientes de Dios pasando sobre uno, uno está ahí ungido, lleno de esa felicidad que no se pueden imaginar. Es como una probadita, una untadita de lo que será el cielo para nosotros. Bienaventurados los pobres, dichosos los pobres, felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Le pertenece el reino de los cielos al que es pobre en espíritu. No dice que tal vez lo tenga o que quizás lo tenga, no es una sentencia. Este lenguaje de bienaventuranza es un lenguaje jurídico, judicial. Bienaventurado el que es pobre, porque entonces la sentencia es que el reino le pertenece. Es dueño del reino. Jesús reina en su corazón. Una persona que es pobre en espíritu es alguien que tiene el dominio, el gobierno, el trono de Dios en su corazón. Y una persona que tiene el trono, que es dirigida por Dios, es una persona que camina en la dirección del plan, del diseño de Dios. Verá la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Gozará de la abundancia del cielo, de la bendición de Dios para su vida. Yo quiero ser pobre en espíritu. Yo quiero ser pobre en espíritu. Yo le digo: Dios, yo quiero ser pobre en espíritu. ¿Cómo sabe uno que es pobre en espíritu? Porque sabe que no merece nada. Porque no se vale de sus habilidades, títulos. No sirven para nada. Es la actitud que tuvo Pablo. Todo lo tengo por basura. Todo es estiércol a fin de ser hallado por Él. Todo lo tengo por azul. He muerto. Todos los días muero. Una persona pobre en espíritu está muerta. Y como está muerta, no importa lo que a sus emociones le hagan, no importa las ofensas que le vengan, no importa lo que le digan, no importa las cosas que le pasan, porque ha muerto con Cristo y está con Cristo sentado a la diestra de Dios. Está en el reino, está arriba sentado con Cristo en los lugares celestiales. Su visión, su manera de vivir no es la de este mundo. Por lo tanto, goza de una felicidad que no va
dependiendo de su estado emocional o del dinero que tenga. Por eso Pablo decía: aprendí a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Por todo he sido enseñado. Por eso hay personas en la Biblia que dijeron: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Pobre en espíritu. Jesús dijo al final de las bienaventuranzas, vamos a ir viéndolas estas semanas, cada una de las bienaventuranzas, pero quiero decirles que Jesús dijo, volvamos ahí a Mateo 5, porque Jesús dijo en Mateo 5 algo que es importante. Él dice ahí: gozaos, el verso 12, gozaos y alegraos. Él no está diciendo va a sentirse alegre. Él está dando una orden. Si usted es un bienaventurado en todas estas cosas, entonces decida estar con gozo, decida estar alegre. Yo no puedo pasar mi vida buscando la felicidad. Yo tengo que tomar la felicidad que Dios da a los que son bienaventurados por vivir según lo que Él diseñó para nosotros.